¿Es diferente? Contanos. WhatsApp 11 22 62 77 88 11 22 62 7728. En la RZ miramos las cosas de otra forma. Te ayudamos a pensar en que el futuro es ahora mismo. Y nosotros somos el futuro. Escucha la RZ. Y no te la compliques. A contramano. Antisistemismo explícito. Buenas tardes, acá estamos una vez más haciendo A Contramano, antisistemismo explícito. Somos el único programa antisistema. ¿Por qué? Porque el sistema está en contra de nosotros y alguien tiene que hacer algo. Hoy es 16 de julio del año 2019 y son exactamente las 13:04 cuando estamos saliendo al aire por la receta. ¿Por qué digo el día y la hora a la que estamos saliendo al aire? Que es algo que habitualmente no lo digo. ¿Por qué? Porque el tema que vamos a tratar hoy va a tener fundamental implicancia en los próximos 2 días. Improbablemente cuando vos estés viendo esto en YouTube, por ejemplo, ya hayan sido públicos anuncios que todavía no están siendo públicos. Por eso hago esta aclaración. El programa hoy es importantísimo y por eso hoy tengo acá a 2 invitados que son 2 eminencias, 2 personalidades. Primero, mi gran amigo Juan Gabriel Lavaque. ¿Cómo te va, Juan Gabriel? Y con esas alabanzas tuyas me va bien. Se me rompe el saco, mira. Y el otro invitado, Oscar Adurabi, otro gran amigo también, y el tema ya se habrán dado cuenta, es el tema de la AMIA. Para arrancar, voy a leerles, si me dan un minuto, lo que publicó ayer, lunes 15, Clarín. El título, AMIA 94, la demanda de verdad y justicia más vigente que nunca. Esto lo escribe Miguel Ángel Toma. Miguel Ángel Toma, recordemos, era el jefe de la inteligencia argentina, en aquel momento la CIDE, el señor 5, en el momento que fue el atentado a la AMIA. ¿Qué dice Toma? Ante la cercanía de un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, la demanda de verdad y justicia sigue más vigente que nunca. La verdad, sin embargo, la conocemos. Sabemos perfectamente cómo se planificó y ejecutó, qué pasó, el atentado y qué objetivos perseguía. Y existen además las pruebas que condenan a los autores intelectuales y materiales de este aberrante acto terrorista. Sabemos que fue el 16 de agosto de 1993 a las 16:30 cuando se decidió el ataque a la AMIA en una reunión del Consejo Supremo de Seguridad iraní en la ciudad santa de Masada, presidida por Ali Khamenei, líder supremo religioso, y con la presencia del presidente de la República, Ali Akbar Fazani, el ministro de Relaciones Exteriores, Ali Velayati, el jefe de inteligencia y seguridad, Mohamed Aziz, y Ali Falihah, ministro de información. Fue el coronel Amil Bahidi quien hizo la propuesta formal del atentado luego de escuchar a Ahmed Reza Ayagri y a Mohsen Rabbani en una extensa exposición donde dieron los detalles de la tarea de inteligencia y la preparación desarrolladas para concretar el ataque. Sabemos también que fue un miembro de Hezbollah, Ibrahim Hussein Berro, quien luego de ingresar al país por la triple frontera, apoyado por una cédula de esa organización, tomó el control de la camioneta Traffic, debidamente acondicionada por los agentes iraníes, y se dirigió hacia la AMIA haciéndola estallar e inmolándose. Sabemos todo esto y muchísimas más de la siniestra sociedad entre Irán y Hezbollah,
sus modos operativos, sus empresas de cobertura, sus fuentes de financiamiento, su expansión en América Latina y entre otras tantas cosas. Y más allá, entre fines del 2014 y principios del 2015, el gobierno de la época intentó sustraer y destruir la información y las pruebas que se encontraban en el área de contraterrorismo de la Secretaría de Inteligencia, y todo ese material ya estaba en conocimiento de terceros países, víctimas también del accionar terrorista. Muchachos, vámonos a casa, listo, ya está resuelto el caso. Toma, te batió la justa en la cara, en Clarín, ayer. Nunca he visto una mentira tan desvergonzada y alevosa como esta que acabas de leer de Miguel Ángel Toma. Ante todo, disculpame, permitime una pequeña rectificación en el tiempo. Toma, en el año 94, cuando fue el atentado, no era el jefe de la CIDE, sino que lo era en 2002. Cuando estas mentiras que él ahora dice como de la CIDE, sí, las trajo él... ¿Quién era Sorregui el jefe de la CIDE? Eran Sorregui sí, ok, fue un error mío, sí, está en el claro. 2002 era Toma, nombrado por Sí. Duhalde, el presidente que asumió por la crisis que provocó la alianza de la Rúa, Chacho Álvarez y compañía. Durante de la Rúa se había cometido un desaguisado, realmente la culpa era nuestra. Se había demostrado la identidad o difundido la identidad del jefe de la estación de la CIA en Buenos Aires, cosa que jamás se hace, nunca lo hicieron ni entre la Unión Soviética y Estados Unidos, a pesar de toda la tirantez que hubo durante la Guerra Fría, porque eso pone en peligro la vida de centenares y miles de agentes que no tienen por qué tener que pagar con su vida esa desprolijidad. El asunto es que, no sé, me parece que fue Nilda Garré, creo que fue ella, o alguien por el estilo, y la CIA se quedó muy distanciada de la CIDE. Cuando subió Duhalde, y como Duhalde necesitaba el apoyo de Estados Unidos para la refinanciación de la deuda y cuánta cosa, Fondo Monetario, lo mandó a Toma a entrevistarse con el presidente de la CIA, George Tenet, en ese momento, a hacer las paces, digamos, fumar la pipa de la paz. Fue Toma, octubre del 2002, eso fue en el 2002, pero fue él. Y allá lo recibió Tenet con un informe escrito por Tenet y firmado por Tenet, en donde reconoce que es un informe hecho por la CIA en asociación con el Mossad, en el cual relata toda esa sarta de mentira que él dice que se lo prepararon en la CIDE acá, lo preparó George Tenet y el Mossad en Washington, y se lo entregaron a Toma en octubre. Y Toma lo trajo con la indicación de Tenet de que se lo tenían que entregar para que lo manejara exclusivamente el otro agente norteamericano en nuestras filas de espionaje, que era Stiuso. Antonio Stiuso lo tomó, lo tradujo mal, porque está mal traducido, se lo devolvió a Toma para que lo entregara al juez, y Toma se lo entregó al juez, al informe de la CIA, que es el que él relata, insisto. Está mintiendo, pero está mintiendo alevosamente porque él lo trajo de Estados Unidos. Y yo he visto ese informe, que es ultrasecreto, confidencial, porque como soy parte en el juicio, por defender a un imputado como Edul, me lo tuvieron que mostrar, Nisman me lo tuvo que mostrar, no quería mostrármelo, pero me lo mostró bajo la condición de que le tuve que firmar un acta por la cual me comprometía a no divulgar su contenido. Pero lo acaba de divulgar ayer en Clarín Miguel Ángel Toma. Bueno, eso que dice ahí está exactamente así, con las mismas palabras, incluso en el informe que yo leí en la Fiscalía de Nisman y que pertenece, insisto, a George Tenet y al Mossad. CIA, Mossad. Está mintiendo, como están mintiendo ahora en toda la línea este gobierno, y como disimuladamente apoyó esa mentira el gobierno de Kirchner, de los dos Kirchner. Acá no hay un inocente. En toda esta historia desgraciada de la investigación falsificada del atentado a la AMIA, igual que en el de la embajada, todos los gobiernos que se han sucedido desde entonces hasta hoy son responsables, porque todos ocultaron pasiva o positiva y expresamente esta mentira que trajo Toma de la CIA. Son todos cómplices de esta mentira, y por eso es que no se investiga. Han cambiado el fiscal cuando murió Nisman,
los nombró Gilles Carbó, puesta por Cristina, y siguieron la misma línea de investigación que Nisman, es decir, ese informe tramposo. Anteayer apareció en La Nación un reportaje al jefe de los nuevos fiscales, un doctor Basso creo que se llama. Sí, acá lo tengo. Y reconoce que siguen la misma línea investigativa de Nisman, porque el compromiso no es de uno u otro fiscal, es del gobierno argentino, desde Duhalde, desde Menem en adelante. Todos, sin ninguna excepción, se han comprometido con Israel y con Estados Unidos a encubrir a los verdaderos autores del atentado. Mirá Esta lo que es la dice, verdad que hay que decir de una vez por todas. La nota, déjame leer la nota que vos mencionás del 13, porque acá vamos a respaldarnos en lo que sale público en los diarios, Sí, ¿no? señor. Para que no Por quedemos supuesto. nosotros como que somos gente que supuesto. habla Por supuesto. porque tiene boca. Por supuesto. El 13 de julio La Nación publicaba el título: Sebastián Basso, el principal sospechoso del atentado contra la AMIA, podría estar en el Líbano. El copete dice: el fiscal que heredó la investigación de Nisman apunta contra Salman Salman, un ciudadano libanés acusado de haber sido el coordinador local de Hezbollah en el ataque contra la Mutual Judía. Y también Clarín... Eso es otra mentira. Sí, se ve que salió de gira mediática este fiscal Sebastián Basso, porque Clarín dice que la mitad de los archivos secretos de la Exide sobre la AMIA aún no se analizaron. Lo aseguró el fiscal de la causa AMIA, Sebastián Basso, quien confirmó pistas de su antecesor Alberto Nisman. Ahora busca más pruebas sobre el ataque en 2000 cajas. ¿Pero qué dice acá? Aún hay puertas por abrir. Buena parte de la esperanza está depositada en la impresionante cantidad de archivos de la Exide. Fueron desclasificados en 2015 y según se confirmó, se ha podido analizar solo la mitad. O sea, vieron la mitad de las pruebas. Sí, eso es cierto. Y esa mitad... ¿Y ya sacan conclusiones? Esperá. Esa mitad, yo tengo derecho a verlas y pedí, para que me pudieran dar una copia, tuve que comprar una memoria externa de 1000 gigas. ¿Sabés lo que es eso? Un terabyte se llama. Sí. Es una cosa espantosa, grandota, Sí. que tuve que contratar 4 abogados durante 4 o 5 meses para que revisaran ese terabyte, esas 1000 gigas de documentación de la CIDE, en donde la más importante de la documentación era Edul saliendo de un restaurante, Edul entrando al banco, Edul... pavadas. 1000 gigas de memoria de una computadora en pavada. No van a descubrir nada, porque los 60 y tantos cassettes que eran la base fundamental de la mentira que han hecho, esos son los que se perdieron según los Kirchner en la época de Néstor, o no, en la época de Cristina. Se perdieron. ¿Y vos creés que si se pierden en la CIDE el material confidencial es por casualidad? ¿Vos creés que es porque la sacaron los del Hezbollah o qué sé yo? ¿Quién puede robarse de la CIDE los cassettes confidenciales sino ellos mismos? Bueno, esto es toda una farsa. Una CIDE hoy dirigida por un compraventa de jugadores de fútbol, a mí me da para... Vos, Oscar, ¿qué opinás? A ver, porque otra de las cosas del día, de la semana, y que ya la vienen preanunciando, es que el gobierno va a decretar que Hezbollah es una organización terrorista. Sí. ¿Es terrorista Hezbollah? ¿Qué es Hezbollah? Mira, una aclaración. Yo entro en esta cuestión en el 94 y le debo al comandante Osvaldo Laborda, que era el jefe de efectos especiales en mi película, que me explique el ABC de estas cosas, que costaba entender. Pero a partir del 2006 yo me hago cargo de un observatorio internacional de terrorismo comparado. Acá hay una operación general que se hace sobre la Argentina, que es hacernos creer que estos desaguisados solo ocurren acá. Se le ha ocultado a la población sistemáticamente qué pasa con los otros atentados. Nosotros llamamos era del terrorismo a una era que empieza con el atentado de Lockerbie, acusada Bolivia de Gaddafi. Atentados de Buenos Aires, acusado Irán y Hezbollah. Atentados de Estados Unidos, acusado el Saddam Hussein y los sauditas.
Atentado de Madrid, acusados los moros. Atentado de Inglaterra, acusados los pakistaníes. Y atentado de Charlie Hebdo, acusados los sirios. Entonces, esto que nosotros vemos acá, donde la causa judicial, nosotros tenemos especialistas en la causa judicial. Yo acá a mi derecha tengo uno. Nosotros tenemos especialistas que son capaces de decirnos realmente qué pasa en la causa. El problema es que nuestros especialistas, que nos pueden mostrar las realidades de la causa, tienen un ejército de gobiernos, de comunicadores sociales y de políticos que montan cualquier otra cosa. Y esto es así en todos los atentados, absolutamente en todos los atentados. A su vez, cada atentado tiene operaciones sobre el país. En el de Lockerbie es contra la Libia de Gaddafi, al cual le apuntan con Lockerbie y lo terminan desmantelando. El Saddam Hussein termina desmantelando Irak. En cada atentado hay objetivos internos y de alta geopolítica. Nuestro atentado tiene objetivos de altísima geopolítica, que los van a plantear esta semana. Uno, estamos todos seguros que fue Irán. Irán lo decidió, Irán es el autor intelectual y Hezbollah es el autor material. Y Hezbollah ejecutó. Segundo, nosotros vamos a discutir, porque después de la AMIA tenemos la muerte de Nisman. Vamos a discutir la muerte de Nisman. ¿Quién la ordenó? Un comando bolivariano iraní-argentino. Bolivariano, sí. ¿Cómo es esto? Claro, fue un 007 que vino de Caracas, otro 007 que vino de Irán y un 007 de acá. Ajá. Y con todo respeto les quiero pedir que me dejen hacer una ironía sobre esto, porque vos sabés que estos tres agentes de primer nivel de inteligencia, a pedido de Cristina, vienen a matar al doctor Nisman. Un agente de inteligencia viaja con armas exóticas. Claro. Pero el problema que tuvieron es que el 007 bolivariano, el iraní y el argentino, se fueron a comer pizza a las cuartetas. Estaban con las armas en un bolso. Vino un pibe chorro y lo robaron las armas. Entonces a la mañana siguiente, los tres 007 dijeron, che, ¿cómo lo matamos a Nisman? Y uno dijo, yo tengo una idea genial. Llamalo al imbécil de Lagomarsino que tiene una pistola 22 que no anda y lo matamos con eso. O sea, te arman estas historias y les pido perdón que la... Aclara bien que estás ironizando, porque algún oyente va a creer que fue así. Les pido perdón por decirlo esto con un tono sarcástico absoluto, pero estas historias nos la tratan de meter. Cuando vos escuchás esta historia te das cuenta que es un disparate. Claro, mira el caso Lagomarsino, que ahora lo pretenden inculpar como el culpable. Déjame de la terminar muerte con la de idea. Nisman. Nuestro atentado tiene objetivos de altísima geopolítica. Entonces, sabemos que fue Irán, sabemos que fue Hezbollah, pero además, nosotros el poder, pero viene el secretario de Estado de Estados Unidos, acá pasado mañana, viene porque la condena a Hezbollah de Estado terrorista, acá no importa ninguna verdad, acá lo que importa es el poder de establecer esta condena, de lograr un consenso internacional enorme y lograr que ellos se anoten otro poroto. Entonces nosotros estamos discutiendo que se nos unió el atentado a AMIA con el acuerdo con Irán, con la muerte de Nisman, ahora vamos a declarar a Hezbollah Estado terrorista, y estamos discutiendo si no vamos a hacer el juicio en absencia. O sea, del lado del adversario, que tiene un poderío enorme, tenemos esta andanada de proyectiles, todos de altísimo calibre. Y del lado de la verdad y la resistencia, ¿qué tenemos? Un grupo modestísimo de investigadores, un grupo modestísimo de comunicadores, y esta es la correlación de fuerzas. No quiero sacar una conclusión negativa con esto, porque en todos los atentados son los pequeños grupos de resistencia, son todos investigadores. Sí, la gente que se dedica a analizar la nota discordante, lo sí, que no me lo creo porque es pretender pasar un elefante por un ojo de buey. Lo van a pasar de la siguiente manera, me parece, ¿no? Tiro una hipótesis, no, por supuesto. No tengo ningún dato seguro, pero por lo que veo cómo se están moviendo. Ellos están absolutamente empantanados en el juicio de la AMIA.
Y digo empantanado, más que empantanado, embarazado, en el sentido de que no saben qué demonio hacer, por no decir otra palabrota. Porque han hecho toda la historia de que fueron los musulmanes, primero eran los sirios, después los iraníes, el Hezbolá, pero y para que fueran los musulmanes tenían que ser un atentado con coche bomba, porque son el único pueblo que tienen choferes suicidas, ¿no es cierto? Hay muchos atentados con coche bomba. Entonces tenían que inventar un coche bomba para poder inventar la acusación a los musulmanes. Primero, insisto, primero Siria, después ha sido Irán. El tema es que el coche bomba no existe. Yo le demostraba a los fiscales, a Nisman y a los que vinieron después nombrados por el gobierno de Cristina y por este gobierno, a todos. No quedó uno sin que yo les dijera lo mismo. Mire, si hubo un coche bomba, queda. En los 14 atentados con coche bomba que yo le he dado fotos a los fiscales, está el coche bomba destrozado, arrugado, lo que vos quieras, pero está. Acá no está. Entonces el comandante Laborda, ya que lo nombraste, que es, aclaremos, el perito privado de la DAIA, en este caso, es el que dijo que era coche bomba. Y yo fui a visitarlo personalmente y le dije, comandante, ¿y en qué se basa usted? Si no está el coche bomba, no hay un solo resto del coche bomba. Lo que han presentado como restos del coche bomba son trocitos pequeñitos de 5 centímetros de metal, que después la fábrica Renault dijo pertenecen a 2 Renault distintas. Claro. No son. Entonces, tu amigo, bueno, perdóname. Mi maestro, quiero aclarar una cosa, mi maestro fue él, porque vos tenés Laborda 1, mi maestro. Cuando dictaminó bien... Laborda 1. Cuando era comandante en actividad. Laborda 1 me dijo, sí, señor. ¿Vos probaste física de Fernández en la escuela secundaria? Sí. Y me explicaba. Sí, señor. Me explicaba. Ese es Laborda 1. Pero ese pidió el retiro y lo contrató la DAIA. Se transformó en Laborda 2. En el perito de la DAIA, el cual está ya mintiendo. Que ustedes hablan perdóname, Quique. Pero Laborda me dijo, no se ve el coche bomba porque está enterrado en la vereda de la AMIA por la potencia de la explosión. Vos lo conocés a Gustavo Bagú, que es un matemático que estudió en Suecia, físico matemático creo que. Le dije, Gustavo, estudiame esto, ¿cómo hay que hacer para enterrar un coche 3 metros bajo tierra, como dice Laborda? Tomó la experiencia de la CIA en Norteamérica, con 1000 kilos, no 500, como dicen que había acá, con 1000 kilos de amonal, el cráter que se hace tiene 60 centímetros. Y según Laborda está enterrado 3 metros bajo tierra. Entonces le dije a Nisman, doctor, excavemos, no porque se va a caer el edificio nuevo de la AMIA, ¿cómo? Si está en la vereda. Apareció el georradar, dije, usen el georradar, no quieren, todos los fiscales, desde Nisman hasta hoy, desde el año 2010 hasta hoy, se niegan a pasar un pequeño partito georradar para saber si está la tráfico enterrada ahí. ¿Y por qué se niegan? Porque no está. Siendo una prueba tan importante, deberían ir a buscarlas, lo primero que... ¿Qué es lo que van a hacer ahora aquí, que para mí... exactamente en todos los atentados. Claro. En Estados Unidos, las historias oficiales te dicen, un Boeing le embocó al Pentágono, atravesó los 3 anillos, 3 paredes hiperfortificadas. Los peritos te agarran un Boeing que cuando le pega a un árbol se rompe. Luego te dicen, otro Boeing le pegó a las Torres Gemelas, que era una estructura de acero. Y yo, en otro programa, lo hice y lo quiero hacer otra vez. El primer investigador que dice, la historia oficial de un Boeing atravesando las Torres Gemelas es falsa, se llama Donald Trump. Sí. A las 24 horas del atentado, como empresario de la construcción, él recorre la escena del crimen y le dice al mundo, a los gritos en televisión, quiero que me expliquen cómo es posible que 2 aviones tiran abajo 3 torres. Sí, es imposible, las torres están armadas con estructuras de acero para prever eso. Entonces, esta lucha incansable que vos tenés, que otros tienen, para discutir las pruebas básicas, o sea, las mentiras básicas, están en todos los atentados. El problema entonces que tenemos es que han logrado separarnos a los investigadores de cada atentado. ¿Para qué? Para que el mundo no se entere que este desaguisado que arman en Buenos Aires es el mismo que arman en Estados Unidos, el mismo que arman en Madrid, el mismo que arman en Londres, el mismo que arman en París.
todavía no se nos ha permitido a los argentinos saber qué pasó en Estados Unidos, ¿por qué me invitan los yanquis a mí? Porque ellos tampoco saben lo que pasó acá. Bueno, pero tampoco lo van a saber, porque yo creo, y esta es mi tesis, insisto, acorazonada, ellos van a aprobar el juicio en ausencia, porque es la única salida que tienen para condenar a los iraníes sin que haya pruebas. En un juicio en ausencia se va a levantar el fiscal, va a decir porque la policía dijo esto y porque Gendarmería dijo esto, y el tribunal va a decir se los condena a prisión perpetua. Total, no van a venir nunca, no lo van a agarrar nunca, vamos a seguir en la misma, pero ellos van a poder seguir in eternum diciendo fueron los árabes, fueron los iraníes, fueron los musulmanes. Ahora una pregunta que yo siempre me hice, y vos recién hablabas de un Laborda 1, Laborda 2, o sea que alguien que pensaba de una manera después pensó de otra. ¿Por qué acá, habiendo dos atentados, siempre hablamos de uno solo? Y está claro que los dos atentados fueron cometidos por el mismo autor y con el mismo móvil, está clarísimo. ¿Y por qué siempre hablamos de este atentado de la AMIA y no hablamos de qué pasó en la embajada? Yo te voy a contestar como psiquiatra. Cuando vos querés confundir a una persona, lo lógico es que la sometas a un proceso traumático manipulatorio, en donde lo encerrás en un universo cerrado. En este caso, un trauma, la AMIA. Si vos le llegás a permitir a la gente que escuche investigadores que te empiecen a mostrar que cosas parecidas a lo que se hizo en la AMIA, ejemplo, en el atentado a la Embajada de Israel, se arma el despiole, la confusión, viene el ministro Manzano, y le dice a los periodistas, fue un coche bomba. Están los periodistas del diario La Nación, y los periodistas del diario La Nación durante días dicen, el cráter del coche bomba no lo encontramos, día 1, 2, 3, 4. Se reían. ¡Oh, válgame Dios! Día 5 apareció el cráter. Entonces, si a vos te llegan a la gente explicar eso, es que había un coche bomba pero no había cráter, el cráter en realidad no estaba, pero cuando te lo dice el diario La Nación, y el diario La Nación, que fueron los periodistas que explicaron eso, más del como tema. No habla más La Nata, como no habla más Gabriel Levina, escribieron libros. Dame un minuto, acabas de mencionar dos personas fundamentales, ahora volvemos. Las 24 horas estamos en línea con vos. Te informamos y entretenemos. Interactuamos. La RZ, una radio del Grupo Sónica. Aldous Huxley decía: una verdad sin interés puede ser eclipsada por una falsedad emocionante. Aldous Huxley iba a contramano. Mencionábamos recién dos personajes, yo les tiro tres personajes centrales, La Nata y Levinas y Berbisky. ¿Qué saben de estos tres personajes? Yo pido en el derecho se dice un artículo de previo y especial pronunciamiento. Quiere decir que es un temita antes. En criollo quiere decir eso. No, sobre el tema embajada, yo creo que hay otro motivo por el cual el tema embajada ha muerto, y es porque en la embajada murieron todos israelíes y funcionarios públicos de la diplomacia israelí, que son los que se llevaron los cadáveres subrepticiamente en un avión de la Fuerza Aérea. Bueno, también murió gente que estaba en la iglesia que está enfrente. Sí, pero eso, nadie ha hecho querella. Acá en la AMIA no lo pueden cerrar como hubieran querido cerrarlo hace tiempo, y vamos a decir la verdad toda como es, porque hay un grupo de familiares muy pequeños, son 3 o 5 a lo sumo, judíos. De los 85, 53 eran judíos y 22 eran, me parece, bolivianos cristianos. Los bolivianos cristianos los tienen que haber arreglado con unos buenos pesos y no hablé. De entre los judíos están todos comprometidos con la DAIA, que es la que está como brazo de Israel en Argentina, está haciendo el encubrimiento. Menos 5 familiares o 3 familiares, o sea, familiares de 3 víctimas, que son los de la señora Ginsburg, Memoria Activa creo que se llama, Malamud, que no han querido bajar la guardia y son los que les están impidiendo cerrar el caso, si no ya lo hubieran cerrado hace años. En la embajada no hay esa resistencia porque
Se llevaron los cadáveres, le ordenaron callarse la boca a los familiares y entonces han logrado taparlo, con la complicidad de la corte de Lorenzetti, eso sí, porque Lorenzetti es el que tapó esto, la corte de Nazareno y después la corte de Lorenzetti, que lo ha tapado alevosamente, lo han cerrado al caso alevosamente. Bien, Estas la cuatro Nata, personas, Berbisky, Levinas. La Nata. Los aportes de la Nata, a la verdad, son realmente tremendos. Digo, básicamente dos. Al poco tiempo del atentado, la Nata estudia con otro investigador norteamericano a todos los testigos. Joe Goldmich. Estudia a todas las personas que estaban en la cuadra, incluyendo a los heridos de extrema gravedad. Y les hace una sola pregunta: ¿vieron un coche bomba, sí o no? Todos le dicen no. Esta investigación de la Nata marca una época. La segunda... El libro se llama Cortina de humo. Cortina de humo. ¿Qué dice la Nata en ese libro? Básicamente él establece esto, que es una investigación sobre hechos. Dice que no hay coche bomba. No hay coche bomba. Mentira. No hay coche bomba. Pero hoy callado. ¿Por qué? Porque está con Clarín. Después se calla. Claro. Pero este aporte para mí es enorme. Desapareció ese libro. Yo lo busqué, no lo encontré. Yo lo tengo. Si lo querés ver, yo sí, lo puedo fotocopiar. Supongo que ustedes lo tienen, sí, pero a ver, para la gente de la calle que ahora nos está escuchando y quisiera leer, a ver cómo pensaba la Nata antes de ser un empleado de Clarín, no se le va a hacer fácil. Porque lo sacan de circulación los mismos autores, es parte del contrato, seguro. El segundo aporte enorme de la Nata es cuando alguien se saca el video del despacho del juez Galeano, video donde el juez compra a Tejeldín, ese video alguien se lo da al doctor Cuño Libarona, el doctor Cuño Libarona recorre las rotativas, página 12 no se lo quiere publicar, nadie se lo quiere publicar, ese video o difundir, la Nata es el que lo difunde. Gracias a ese video todos tomamos conciencia de que el juez está comprando falsamente un testigo. Después nos enteramos de dónde salía la plata y demás. Y el tercer enorme aporte de la Nata es cuando es el primero que demuele brutalmente las barbaridades del fiscal Nisman. La Nata tiene artículos muy clásicos sobre Nisman que realmente son de antología, porque es el primero que, después de varios años, recordemos una cosa, y esto Juan Gabriel lo sabe mejor que yo, después del fallo del Tribunal Oral Federal, que dice toda esta causa es un desaguisado, el doctor Kirchner nombra al fiscal Nisman, y durante un tiempo nosotros estamos en el limbo, imaginando y creyendo. Empezamos a sospechar, investigar, pero el primer tipo que dice que Nisman es un encubridor superior a Galeano es la Nata. Este es otro aporte. Es más, la Nata tan tarde, o sea, avanzando en el tiempo, cuando Nisman y la FBI inventan el tema de Berro y los hermanos en Estados Unidos, la Nata escribe un artículo haciendo una ironía sobre el nombre Berro, dice: para mí Radicheta, porque este Berro no me lo trago. La Nata. Pero la Nata, insisto, y Levina... Después se da vuelta. Pero te aclaro una cosa, Levina es peor, porque Levina es hijo de un gran intelectual judío de la colectividad judía argentina, que ha sido un hombre muy íntegro, creo que ya muerto. Y él también produce un libro, escribe un libro, del cual se desdice. Yo con Levina he tenido buena amistad. Ahora, ¿cómo uno puede desdecirse de un libro que ya está escrito, no? ¿Cómo? ¿Cómo uno puede desdecirse de un libro no que ya escribió? Desdicen, no lo nombran nunca más. Ese es el tema. No lo nombran nunca más. Pero te paso un dato para que veas la importancia, confirmando lo que dice Oscar sobre la importancia que tiene el libro de la Nata y el de Levina. La respuesta del fiscal iraní al exhorto de Canicova Corral Nisman pidiendo la extradición, toda la argumentación de esa respuesta del fiscal iraní, del señor Rouhani o algo así, Rouhani, se basa en el libro de la Nata y en el libro de Levinas. Sí. Punto 1, y lo nombra y dice, tal como dice el señor la Nata, 1, 2, 3, 10, 11 testigos son los que... Entonces, acá estamos frente a una mentira alevosa, y el señor la Nata y el señor Levinas se van a hacer responsables ante la posteridad, ante la opinión pública argentina y mundial, de esta
no digo traición, no me gusta la palabra, pero esta deslealtad que han tenido periodísticamente hablando. ¿Y por qué no quieren colaborar? Berbinski, cuando a mí me nombró Edul, asesor suyo, apoderado suyo, noviembre por ahí, septiembre del año 2004, yo publiqué diciendo, me voy a dedicar a investigar esta línea porque evidentemente no fueron ni los árabes, ni esto. Berbinski, página 12, me publicaron un artículo diciendo Lavaquet está usando el mismo argumento que los nazis. Viejo. Berbinski. Es toda una farsa. Lo grave, yo te diría, enorme. Pero ¿cuál fue el primer aporte de Berbinski a la verdad? El enorme aporte de Berbinski. No, sí, hay aporte. Fue que es lo que nos saca también una carencia. Él tiene un artículo famoso, se llama Infamia. Infamia. Y en ese artículo, el que tiene acceso a información de inteligencia, dice, la Cancillería Argentina le avisa por correo diplomático al doctor Menem que no se habían apagado los gritos de los heridos. El mismo día a la tarde. El mismo día. Viaja un avión con diplomáticos y con militares a la Argentina. Los militares van a ayudar en el rescate. ¿Militares de qué nacionalidad? De israelíes. Israelí. Son los militares que van a encontrar el coche bomba, que no encontraba nadie. Y él dice, viaja un diplomático israelí, Dom Shromrak, con órdenes del general Rabin para coordinar con el presidente Menem una versión común del culpable, Irán. Sí, una versión común de la explicación del atentado de ambos países. Y 24 horas después se publica el mismo comunicado en Tel Aviv que en Buenos Aires. Entonces, eso lo ha denunciado Berbinski. Es un aporte toda la verdad. Eso lo ha denunciado Berbinski. Pero simultáneamente es un hombre que está permanentemente al servicio de tapar esto. Yo te lo voy a explicar con una metáfora de la medicina. Para que se entienda el rol de Berbinski, básicamente el de Berbinski. Suponete que vos me pedís que yo opere a tu hijo, que tiene una apendicitis gangrenosa con un nivel de infección tremebundo. Yo soy un buen cirujano, lo opero, el apéndice mide 10 centímetros. Técnicamente yo le saco 8 centímetros, lo cual está muy bien. Le dejo 2 centímetros de una gangrena que lo va a enfermar crónicamente. Es decir, yo soy Berbinski y yo te digo, yo tengo el poder de conseguir información de inteligencia de primerísimo nivel que no tiene nadie. Yo lo tengo por algo. Pero me guardo 2. Entonces, ahora yo nunca más investigo el tema. Claro. Nunca más te investigo el tema. ¿Cuál es la triquiñuela? Decir, como dice Berbinski, yo no soy contrario a la política de Israel, sino de la derecha israelí. Porque la izquierda israelí, este es el cuento de los demócratas y los republicanos en Estados Unidos. Te pegan con la izquierda y te pegan con la derecha. Todo el proceso de la AMIA, más muchas otras cosas más contra la Argentina, es cierto que la ha hecho la derecha de Netanyahu, que es ultraderecha. Pero ¿quién era? Netanyahu era el primer ministro. ¿Quién era hasta que se murió hace un año el presidente que lo apoyaba? Shimon Peres del Partido Laborista, es la izquierda y la derecha juntas que gobernaban. Uno era el presidente, Shimon Peres, laborista, izquierdista, y otro era del Likud y compañía, Gush Emunim y todos los ultra religiosos o no religiosos de Israel, que era, Ariel Sharon y después Netanyahu. Mentira que hay derecha e izquierda. Hay Israel que como política de Estado tiene el encubrimiento del tema AMIA. Como política de Estado. Pero yo quiero mencionar un tema que complementa la explicación que ha dado brillante Oscar sobre la situación internacional en que se producen los 2 atentados. El que ha estudiado más el encastre de los 2 atentados en la política internacional de Israel fue el finado Norberto Ceresole. Así es. Nuestro compañero y compatriota. Así es, señor. Ceresole estuvo exiliado a medio viajando para estudiar en París mucho tiempo, y ahí tomó contacto con comandos palestinos, que son los que le explicaron la situación, y él escribió un hermoso libro, a mí me lo regaló antes de morir, que se llama Los atentados judíos en Buenos Aires, los 2 atentados, dice. Y él lo inscribe en 14 hechos de terror que produce la derecha israelí para exigirle a Rabin, o forzarlo a Rabin, a frenar las tratativas de paz con Yasser Arafat. Es así.
desde enero del 91, en que se firma el primer protocolo en Madrid, hasta que lo asesinan, son 14. Los dos principales, al margen del asesinato mismo, es Embajada y AMIA. Porque acá la colectividad estaba gobernada por un grupo de la izquierda que no quería más guerra y quería la paz. Le metieron un bombazo a la embajada, Rabin siguió adelante, le metieron un bombazo a la AMIA, Rabin siguió adelante y 1 año y 5 meses después lo mataron a Rabin. ¿Y quién lo mata a Rabin? Un hombre formado en el Shin Bet, que es el Servicio de Inteligencia Interior, pero que pertenecía al grupo extremista religioso Gush Emunin. Sí. A ver, preguntas que yo siempre me hice, ¿no? Supongamos que yo soy líder supremo de Irán. Sí. Mi archienemigo es Israel. Sí. Pero a los primeros que yo me debo es a mi pueblo. Por supuesto. Supongamos, ¿no? La Argentina es un país que está allá, al sur, lejano. Sí. Tiene fama de ser proveedor mundial de alimentos. Yo y mi pueblo necesitamos alimentos, no somos productores de alimentos. ¿Por qué iríamos a declararle la guerra a la Argentina? Porque que quede claro, estos 2 atentados fueron quien los perpetró, le declaró la guerra a la Argentina. Por supuesto. Quien los perpetró, le declaró la guerra a la Argentina. ¿Por qué yo iría a declararle la guerra a la Argentina, que está tan lejos, que no me hizo nada y que tiene fama de ser proveedor mundial de alimentos y yo soy consumidor de alimentos? Y como mi archienemigo es Israel está acá nomás. ¿Por qué no voy a cometer directamente en Israel el atentado y me ahorro meterme un enemigo gratis? Los pro-israelíes mienten nuevamente diciendo que es porque Menem le cortó el suministro de información y de tecnología y de usinas atómicas. Eso es otra mentira más. Lo gracioso es que está en el expediente. O sea, son tipos vengativos los iraníes. Al que le corta algo le declara la guerra. Cuando el embajador israelí insinúa eso, Galeano, que era un cobarde, es un cobarde, y lo que le ha pasado es por cobarde, porque se debió plantar y no se plantó. Galeano, asustado porque dijeron eso, lo llama a declarar a 2 de la Cancillería, a uno que estaba directamente en las tratativas en el tema atómico, y a Cavallo, que había sido el canciller en ese momento. Y los dos dicen no tenía nada que ver. Y entramos en tratativa porque nosotros unilateralmente, por pedido de Estados Unidos, cortamos el suministro o las tratativas atómicas, pero Irán pidió indemnización y le pagamos $5 millones de indemnización porque le frenaron un barco con suministro para una usina de potencia cero, que le llaman, para isótopos de medicina. Se lo frenaron prácticamente en el puerto, lo indemnizaron con 5 millones. Cavallo lo ha dicho. Mirá, noticia que publica Clarín el domingo pasado. Antes del memorándum, Cristina intentó comprar un rompehielos ruso a Irán. Fue en 2010, se estudió una propuesta para comprar el buque ruso Persian Pearl a una petrolera iraní, pero se rechazó por el deficiente estado del buque, entre otras razones. Acá en esta nota te cuentan la historia de que fueron técnicos del Armada Argentina a analizar el buque y su informe final dijo: este buque es un desastre, no lo compremos. Y la Argentina no compró ese buque, o sea, los dejó a los iraníes con las ganas de vendernos un buque, los dejó pagando. Y no hubo ningún atentado Cristina, después del rechazo de esta compra. Cristina ha arrugado, hablando en términos criollos, después de que lo expulsó de la CIDE a Estiuso. Yo ahí tuve una entrevista con ella por un tema accidental que no viene al caso, y le dije de las traiciones de Estiuso y de Nisman, y se mostró interesada, no dijo media palabra, pero con su mirada estaba muy atenta. Tan es así que yo le mandé un memorándum con todas las barbaridades que estaban haciendo entre Nisman y Estiuso. De ninguna manera yo pienso que ella lo expulsó debido a mi memo, pero fue un mes antes de que lo expulsaran. Claro. El asunto es que lo expulsa Estiuso, lo jubilan, lo dejan irse a Estados Unidos, o sea, transan con Estiuso. No fue, yo he charlado con Parrilli esto, y Parrilli
se te escapa con medias palabras. No fue una expulsión para cambiar de política frente a Israel. Fue porque Estiuso se estaba poniendo muy molesto respecto a los carpetazos con la propia Cristina, lo cual me parece que es razonable. Vos no podés tener un jefe de operaciones que te trabaje contra el presidente de la nación. Punto, no hablemos más. Ahora, el tema es que después de eso es evidente que Cristina ha pactado algo con Israel, porque si no, lo sacás a Nisman, o se muere Nisman, o lo matan, o lo que sea, y vos nombrás 3 que sigan la misma línea de Nisman, es porque algún acuerdo bajo la mesa tenés con Israel. ¿Qué suena? Si no, hay una ecuación que necesitaríamos trabajar más, que es cómo se va de la causa de la investigación criminalística a la geopolítica. Entonces vos tenés la historia oficial, que es falsifican un coche bomba y falsifican acusaciones sin ninguna prueba contra Irán y Hezbollah. Pero vos tenés cómo ir de una causa donde no hay coche bomba, donde el coche bomba está plantado, a un escenario geopolítico descrito muy bien por un investigador argentino, donde tenés 3 operaciones geopolíticas. Se estaba discutiendo la posibilidad de una paz en Palestina. Entonces, Sí. a Bill Clinton le haces la Felatio Gate y lo rajás. Sí. A Arafat lo El envenenás. caso Mónica Lewinsky, recordemos. El sí. affair Mónica Lewinsky. Sí. A Arafat lo envenenás. Y a Rabin, y en todo este contexto, vos le haces los atentados de Buenos Aires. La prueba de que Rabin no era muy dócil es que lo tenés que matar. Entonces, esta es otra cara, este es otro enfoque de investigadores, donde lo intrínseco de la causa criminalística se vincula a otro escenario geopolítico. En la historia oficial, la falsificación de la causa la vinculan a Irán y Hezbollah. permitime agregarle un punto que es lo que completa lo que vos decís, Oscar, y le da sentido a nuestra lucha desde la Argentina. Porque todo esto que has planteado hasta este momento, que hemos planteado hasta este momento, es algo que interesa a la geopolítica internacional en general. Casi nosotros somos invitados de piedra y efectos no deseados. Pero hay un punto en donde evidentemente Estados Unidos, Israel y Gran Bretaña, la famosa troika anglosajona israelí que está gobernando nuestra política exterior, desgraciadamente, hay un punto en donde evidentemente tienen interés directo en la Argentina y hace el interés directo de la Argentina. A la Argentina la están maniatando totalmente con este tema de la AMIA, la están agarrando pero como para que no se suelte, porque lo que se avecina es una lucha muy importante en el mundo por el control de los recursos del Atlántico Sur. No solamente Malvinas, Georgia, Sandwich, la Antártida, toda la plataforma continental que nos acaba de reconocer las Naciones Unidas, es una riqueza inmensa, más el control del pasaje de Drake. Es la batalla de la próxima década. Es la gran batalla. Riqueza, la conquista de la Antártida, que va a ser un equivalente a la conquista de América. Y el Atlántico Sur. Sí. Porque es Antártida y todo el Atlántico Sur. Ojo, nosotros tenemos 2.800.000 kilómetros cuadrados de territorio continental, digamos, e isleño, pero nos acaba de reconocer entre soberanía política, limitada, pero soberanía política, y zona de exclusión de explotación económica exclusiva, 6.500.000 kilómetros de mar, que es una riqueza inmensa en pesca, en petróleo, en gas, bueno, en gas no tanto, pero petróleo sí, el día de mañana los témpanos por el agua dulce y en los llamados núcleos polimetálicos, que es una novedad científica. En el fondo del mar, de nuestro mar, que ahora tenemos de explotación económica exclusiva, se han ido formando sedimentos de oro, plata, cobre puro, no como una sal, como un mineral puro, el oro, la plata, por un proceso físico-químico que todavía no está bien explicado. Por supuesto que eso va a costar sacarlo mucho, pero es tal la riqueza que eso va a ser una de las grandes explotaciones. Sí, sí. Y el pasaje de Drake, esto es un estudio que se están haciendo ya en el mundo entero, están construyendo super portacontenedores de 400.000 toneladas. Hoy la máxima capacidad del canal de Panamá es 100.000 toneladas. El canal que los chinos piensan hacer en Nicaragua es 100.000 toneladas. 400.000 toneladas no pasa por ninguno de los pasajes. Hay una diferencia entre motivo y objetivo del ataque terrorista.
Entonces vamos a estudiarlos en la historia oficial y en la nuestra. Según la historia oficial, el motivo es que Irán se molestó porque Menem no le mandó no sé qué. El motivo. Entonces, el motivo que está muy bien desarrollando Juan Gabriel es que gracias a este atentado terrorista y a otras operaciones se está maniatando, encerrando y esclavizando un país que tiene un potencial geopolítico de riqueza fenomenal. En el mejor de los casos condicionando. Si no querés ser drástico de decir maniatando, yo creo que maniatando, pero por lo menos condicionando. Nos tienen estaqueado. Entonces hay que balancear la racionalidad del objetivo de la historia oficial. Irán se molestó con un aliado porque Menem le robó un chupetín, con esta otra objetividad de intereses geopolíticos de altísimo nivel. Entonces, lo importante de lo que estamos haciendo acá es poner sobre la mesa las dos versiones, las dos historias, y estudiarlas cada uno por separado. Bueno, a ver, ya se nos va la hora, pero para terminar, mañana o pasado, probablemente el presidente Macri va a anunciar públicamente que acaba de firmar el decreto declarando a Hezbollah organización terrorista. ¿Qué es Hezbollah? Un partido político que forma parte de la coalición de gobierno del Líbano, en cuyo gabinete hay 3 ministros de Hezbollah. Estamos locos. O sea, es casi gobierno, podemos decir que es es cogobierno. Es cogobierno. Hay una alianza. Es un partido político Hezbollah. Pero no solamente eso, en el Líbano tiene que ser el presidente del grupo maronita católico. Yo soy maronita católico, por ejemplo. No puede gobernar solo, porque necesita también que el primer ministro sea sunita, que el presidente del parlamento sea chiita. Es un complejo entramado de 18 religiones que hay en el Líbano. Entonces los maronitas están divididos en dos sectores, uno que apoya a Estados Unidos y a Israel, un señor Yahya es el jefe, digamos, y otro que apoya una alianza árabe o panarábiga, incluidos los maronitas, que son árabes, no serán musulmanes, pero son árabes, para oponerse a la invasión de Israel que fue en el 2006. El líder de esto es un hombre de mi propio grupo familiar amplio, yo estoy muy orgulloso de eso, es el general Michel Aoun, actual presidente. La coalición de gobierno que sostiene a Michel Aoun es maronita chiita, Hezbollah. Hezbollah forma parte de la coalición de gobierno que sostiene al presidente. Macri le va a declarar terrorista a un partido político libanés que forma parte del gobierno libanés. Cogobierno. Líbano. Cogobierno. ¿Irán qué tiene que ver acá? Nada. No, Irán le ordenó a Hezbollah. A ver, explíqueme, porque son todas cosas que no se entienden. No, hay una relación. No se entienden, porque estamos hablando de Hezbollah, partido político del Líbano. ¿Qué tiene que ver Irán en esto? Nada más que la comunidad religiosa, o sea, la identidad religiosa. Ok, acá somos todos católicos, la gran mayoría del pueblo argentino es católico, en España son católicos, y eso no quiere decir que... Hezbollah e Irán tienen una alianza geopolítica que se plasmó en la guerra en Siria, tiene una alianza geopolítica. Pero, militar. Ojo, una alianza geopolítica en donde Hezbollah, con gran patriotismo, ha puesto como tema número 1 la independencia del Líbano. Este es el asunto. ¿Quién venció a los israelíes en la invasión del 2006 desde las cuevas que le tiraban? Le liquidaron una división de tanque al famoso ejército israelí, el sexto más poderoso del mundo. Entonces, es cierto que fueron armas iraníes. ¿Y la sangre de quién fue? De Hezbollah. Libanesa. ¿Tiene fuerzas armadas el Líbano? 10.000 soldados. ¿Son fuerzas armadas regulares del Estado Nacional Era una soberano? Guardia Nacional, pasó a ser ejército. No podría haber contenido a los israelíes. Esta es la bronca de Israel. Pensaron que no tenían idea de la fortaleza que había hecho subrepticiamente, escondido en cuevas y compañía y en túneles, Hezbollah. Entonces invadieron, pero alegremente, pensando que los 10.000 soldados se los comían. Pero para. Hezbollah dijiste que es un partido político, es un brazo armado, son combatientes. Tienen milicias propias. En el Medio Oriente eso es muy común. Si vos traspolás una noticia del Medio Oriente y la metés en el contexto argentino, no la vas a entender. Como no vas a entender que el patriarca libanés haya decidido cuál de los dos sectores maronitas llevar el presidente. Porque eso es costumbre en el Oriente, no solamente entre los musulmanes, entre los cristianos también. Otra de la costumbre en el Medio Oriente, porque los estados son muy nuevos, no tienen la solidez del Occidente,
es que los grupos privados también estén armados. Privados no, los partidos políticos. Por ejemplo, hay otro partido político en Siria y Líbano que se llama el Sauri, o sea, el Partido Nacionalista Sirio, que propugna la Gran Siria. Es más o menos como nosotros que propugnamos la integración latinoamericana, digamos, parecido. Ese también está armado y salió a defender el Líbano en la invasión israelí y salió a apoyar a Bashar al-Assad en la invasión de los mercenarios que manejaba Israel y Estados Unidos para bajar al presidente sirio. No es solamente Hezbollah. Se centra en Hezbollah porque le conviene hacer políticamente el demonio. Bueno, en Israel había 3 grupos terroristas porque uno cometía atentados volando edificios enteros de una manera muy similar a las que se volaron la AMIA y la Embajada. Estos 3 grupos se llamaban Irgun, Agana y había un tercero que no me acuerdo el nombre. Y cuando se fundó el Estado de Israel, la fusión de esos 3 grupos que actuaban ejecutando actos terroristas terminó siendo lo que hoy conocemos como IDF, que es la Fuerza Armada perteneciente al Estado Soberano de Israel. Sí, señor, es común en el Medio Oriente, insisto, porque son estados nacientes. El Estado de Arabia Saudita se ha fundado cuando se descubrió petróleo en 1920 o por ahí. El Estado libanés, la independencia del Líbano data de 1948, 47. Sí. El Parlamento libanés de 1922, cuando se pusieron de acuerdo musulmanes y cristianos para hacer un parlamento. Son muy nuevos, no es extraño que haya ejércitos de ese tipo. Bueno, señores, esto lo vamos a tener que seguir porque va a traer cola. Luego de la firma de este decreto del presidente, veremos las reacciones internacionales, qué pasa con la geopolítica a nivel global. Está claro que nos están metiendo en una guerra ajena, está claro eso. Pero yo les agradezco mucho que hayan venido hoy acá. Y tu libro, Grieta, mirá, lo vamos a mostrar a la cámara. Grieta o Sepultura, el último libro que acaba de escribir Juan Gabriel Lavaqué. He traído un ejemplar porque... Una Argentina unida para un proyecto de grandeza. Bueno, ahí está puesto, porque me imaginé que íbamos a desembocar en el proyecto geopolítico argentino, porque es imposible hablar de la AMIA sin referirlo a esto. En ese libro planteo a fondo la cuestión, incluso el problema interno del peronismo analizado desde la óptica de aprovechar o no este proyecto geopolítico, que lo tenemos servido en bandeja. Que lo aprovechemos o no depende de nosotros. Bueno, muchas gracias a Johnny, que hoy nos operó desde la pecera, y nosotros volveremos la semana que viene haciendo más antisistemismo explícito. Chau. Vamos a contramano, no porque nos guste ser antisistema, sino porque el sistema es anti nosotros. Hasta la próxima semana.